Relato del libro Pura Pasión, de Annette Ernaux, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2022. Este verano vi por primera vez una película clasificada X en la televisión por el canal Más. Mi televisor no tiene decodificador. Las imágenes en la pantalla son borrosas y en vez de diálogos se oía una banda sonora extraña, chisporroteos, clapoteos, una especie de lenguaje diferente, suave e ininterrumpido. Se distinguió una silueta de mujer en corset y medias y a un hombre. La historia era incomprensible y no se podía anticipar nada, ni los gestos ni los actos. El hombre se acercó a la mujer. Hubo un primer plano. Apareció el sexo de la mujer, perfectamente visible en el centello de la pantalla. Luego el sexo del hombre, en erección, que se presenta en el de la mujer. Durante un largo tiempo se fue mostrando el vaivén de los dos sexos desde varios ángulos. La polla de nuevo, entre los dedos del hombre, y el esperma se derramó sobre el vientre de la mujer. Sin duda, una acaba por acostumbrarse a ver estas cosas, pero la primera vez resulta profundamente trastornadora. Han pasado siglos y más siglos, centenares de generaciones, y tan solo ahora se puede contemplar algo así, un sexo de mujer y un sexo de hombre que se unen, el esperma. Lo que no se podía contemplar casi sin morir, se ha convertido en algo tan fácil de ver como un apretón de manos. Me ha parecido que la escritura debería atender a eso, a esta impresión que provoca la escena del acto sexual, a esta angustia y este estupor, a una suspensión del juicio moral. A partir del mes de septiembre del año pasado, lo único que hice fue esperar a un hombre, que me llamara y que viniera a verme. Iba al supermercado, al cine, llevaba la ropa a la lavandería, leía, corregía exámenes, actuaba exactamente igual que antes, pero de no tener un dilatado hábito de este tipo de actos, me habría resultado imposible, salvo a costa de un esfuerzo aterrador. Sobre todo al hablar es cuando tenía la impresión de vivir llevada por mi impulso. Las palabras y las frases, hasta la risa, se formaban en mis labios sin la intervención real de la reflexión o la voluntad. Tan solo conservo por lo demás un vago recuerdo de mis actividades, de las películas que vi, de las personas con las que me relacioné. Todo mi comportamiento era artificial. Los únicos actos en los que ponía mi empeño, mi deseo, y algo que debe de ser la inteligencia humana, prever, sopesar los pros y los contras, evaluar las consecuencias, tenían todos alguna relación con este hombre. Leer en el periódico los artículos sobre su país. Él era extranjero. Escoger vestidos y maquillajes, escribirle cartas, cambiar las sábanas de la cama y poner flores en la habitación, apuntar, para no olvidarlo, lo que tenía que decirle la próxima vez que nos viéramos y que pudiera resultarle de interés, comprar whisky, frutas, alimentos varios para la velada que íbamos a pasar juntos, imaginar en qué habitación haríamos el amor en cuanto llegara. En las conversaciones, los únicos temas que traspasaban mi indiferencia tenían alguna relación con este hombre, con su empleo, con su país de procedencia o los sitios a los que había ido. La persona que me estaba hablando no sospechaba que mi interés por sus palabras, de repente intenso, no se debía a su manera de contar lo que me explicaba, y muy poco al tema en sí, sino a que un día, 10 años antes de que yo le conociera, cumpliendo una misión en La Habana, tal vez hubiera entrado precisamente en aquella sala de fiestas, el Fiorendito, que mi interlocutor, estimulado por mi atención, me describía con todo lujo de detalles. Asimismo, cuando leía, el que me detuviera en una frase se debía a que hacía referencia a la relación entre un hombre y una mujer. Me parecía que me enseñaba algo de y que confería un significado indudable a lo que yo estaba deseando creer.
Así, al leer En vida y destino de Grossman que cuando se ama se cierran los ojos al besar, pensaba que me amaba, puesto que me besaba de esta manera. Después, el resto del libro volvía a convertirse en lo que fue para mí cualquier actividad durante un año, una manera de pasar el tiempo entre dos citas. Todo mi horizonte consistía en la siguiente llamada telefónica para concertar una cita. Procuraba salir lo menos posible al margen de mis obligaciones profesionales, cuyos horarios él conocía, siempre temerosa de perderme una llamada suya durante mi ausencia. Evitaba también utilizar el aspirador o el secador de cabello, pues me habrían impedido oír el timbre del teléfono. Cuando sonaba, me consumía en una espera que a menudo duraba poco más que el tiempo de descolgar lentamente el auricular y decir diga. Al descubrir que no era él, me embargaba tal decepción que cogía manía a la persona que estaba al otro lado de la línea. Pero cuando oía la voz de mi espera indefinida, dolorosa, celosa evidentemente, se esfumaba tan deprisa que tenía la impresión de haber estado loca y de recuperar repentinamente la normalidad. En el fondo, me asombraba la insignificancia de aquella voz y la importancia desmedida que revestía en mi vida. Si me anunciaba que iba a venir al cabo de una hora una oportunidad, es decir, un pretexto para volver tarde a casa sin despertar las sospechas de su mujer, yo entraba en otro estado de espera, con la mente en blanco, sin deseo incluso, hasta el punto de llegar a preguntarme si iba a ser capaz de gozar, rebosante de una energía febril aplicada a unas tareas que no conseguía ordenar, tomarme una ducha, sacar unas copas, pintarme las uñas, pasar el trapo. Ya no sabía a quién esperaba. Me encontraba absorbida tan solo por aquel instante cuya aproximación siempre me ha llenado de un terror indecible en el que oiría el frenazo del coche, el chasquido de la puerta, sus pasos en el vestíbulo de hormigón. Cuando me dejaba un intervalo más prolongado, 3 o 4 días entre su llamada y su llegada, imaginaba con fastidio todas las tareas que iba a tener que cumplir y las cenas de amigos a las que iba a tener que asistir antes de volver a verle. Me habría gustado no tener nada que hacer salvo esperarle, y vivía con la angustia creciente de que surgiera cualquier percance que diera al traste con nuestra cita. Una tarde, cuando volví en coche a casa y él tenía que llegar media hora después, de pronto se me pasó por la cabeza la posibilidad de verme implicada en un choque. Enseguida pensé, no sé si me detendría. Una vez lista, maquillada, peinada y con la casa ordenada, me sentía, si aún disponía de tiempo, incapaz de ponerme a leer o a corregir exámenes. En cierto modo, tampoco deseaba distraer mi pensamiento con algo que no fuera esta espera, no estropearla. A menudo escribía en una hoja de papel la fecha, la hora y va a venir, y otras frases, temores de que no viniera, de que su deseo hubiera menguado. Por la noche, recuperaba la hoja, ha venido, y anotaba desordenadamente detalles del encuentro. Luego contemplaba, aturdida, la hoja de papel garabateada, con los 2 párrafos escritos antes y después, que se leían seguidos, sin interrupción. Entre ambos se habían producido palabras, gestos, que hacían que todo lo demás se tornara irrisorio, incluida la escritura mediante la cual trataba de fijarlos. Un espacio de tiempo delimitado por 2 minutos de coche, su R25 frenando y volviendo a arrancar, en el que yo estaba segura de que jamás había habido en mi vida nada más importante ni tener hijos, ni aprobar oposiciones, ni viajar lejos que eso. Estar en la cama con este hombre a media tarde. Eso duraba tan solo unas horas. Yo no llevaba reloj, me lo quitaba justo antes de que llegara. Él conservaba el suyo y yo temía el momento en que lo consultara discretamente. Cuando me dirigía a la cocina a buscar cubitos de hielo, levantaba la mirada hacia el reloj de pared colgado encima de la puerta. Solo quedan 2 horas, 1 hora,
O dentro de una hora yo estaré aquí y él se habrá marchado de nuevo. Me preguntaba con asombro, ¿dónde está el presente? Antes de irse, se volvía a vestir con calma. Yo le miraba abrocharse la camisa, ponerse los calcetines, los calzoncillos, el pantalón, girarse hacia el espejo para hacerse el nudo de la corbata. En cuanto se hubiera puesto la americana, todo se habría acabado. Yo no era más que tiempo que pasaba a través de mí. Justo después de su marcha, un agotamiento inmenso me paralizaba. No me ponía a arreglar la casa enseguida. Contemplaba las copas, los platos con restos de comida, el cenicero lleno, la ropa y la lencería dispersa pasillo y la habitación. Las sábanas colgaban sobre la moqueta. Me habría conservar, tal cual, aquel desorden en el que cualquier cosa significaba un gesto, un momento, y que componía un lienzo cuyo dolor y fuerza jamás alcanzará para mí cuadro alguno en un museo. Naturalmente, no me levantaba hasta el día siguiente para conservar su esperma. Calculaba cuántas veces habíamos hecho el amor. Tenía la impresión de que cada vez se había añadido algo más a nuestra relación, pero también de que precisamente esta acumulación de gestos y de placer era sin duda lo que iba a alejarnos al uno del otro. Estábamos agotando un capital de deseo. Lo que se ganaba en el orden de la intensidad física se perdía en el del tiempo. Me sumía en un duermevela, durante el cual tenía la sensación de dormir en el cuerpo de él. Al día siguiente, vivía en una especie de entumecimiento en el que se repetía indefiniblemente, una y otra vez, una caricia que me había hecho, una palabra que había pronunciado. Él no conocía palabras obscenas en francés, o bien no tenía ganas de emplearlas porque para él no tenían ninguna carga de interdicción social. Eran palabras tan inocentes como las demás, como lo habían sido para mí las palabras soeces en su idioma. En el tren de cercanías, en el supermercado, oía su voz que susurraba: «Acaríciame el sexo con tu boca». En cierta ocasión, en la estación de la ópera, sumida en mi ensoñación, dejé pasar sin darme cuenta un metro de la línea que tenía que coger. Esta anestesia iba desvaneciéndose progresivamente y volví a esperar otra llamada, con un sufrimiento y una angustia crecientes a medida que se alejaba la fecha de nuestro último encuentro. Como antaño, después de los exámenes, que cuanto más me alejaba de la fecha de la prueba, más segura estaba de haber suspendido. Cuantos más días transcurrían sin que me llamara, más segura estaba de que me había abandonado. Los únicos momentos felices al margen de su presencia eran aquellos en que me compraba vestidos nuevos, pendientes, medias, y me los probaba en casa delante del espejo. Lo ideal, inalcanzable, consistía en que me viera en cada ocasión con un atuendo diferente. Él apenas reparaba 5 minutos escasos en mi blusa o en mis zapatos nuevos, y ya quedaban tirados en cualquier sitio hasta su partida. También era consciente de la inutilidad de los trapos ante el deseo que hubiera podido sentir por otra mujer. Pero aparecer con un vestido que ya hubiera visto me parecía un descuido, un relajamiento en el esfuerzo por la senda de una especie de perfección hacia la que yo tendía en mi relación con él. Con el mismo firme propósito de perfección, hojeé en unos grandes almacenes técnicas del amor corporal. Bajo el título se leía 700.000 ejemplares vendidos. Tenía con frecuencia la impresión de vivir aquella pasión como habría escrito un libro, la misma necesidad de resolver con éxito todas las escenas, el mismo afán de cuidar todos los detalles, y hasta la ocurrencia de que me daría igual morir tras llegar al final de esa pasión, sin otorgarle un significado preciso al fin de, como podría morirme tras haber acabado de escribir esto dentro de unos meses. Delante de las personas con las que trato, intentaba no dejar que mi obsesión trasluciera mis palabras, aunque eso requiere una vigilancia difícil de mantener constantemente. En la peluquería vi a una mujer muy locuaz, a la que todo el mundo contestaba con toda la normalidad, hasta el momento en que, con la cabeza echada hacia atrás en la pila,
Dijo que le estaban tratando de los nervios. Al punto, imperceptiblemente, el personal comenzó a dirigirse a ella con distancia y circunspección, como si esta confesión irreprimible fuera de la prueba de su desvarío. Yo temía parecer también anormal si hubiera dicho, estoy viviendo una gran pasión. No obstante, cuando me encontraba rodeada de otras mujeres, en la caja del supermercado, en el banco, me preguntaba si ellas tenían, como yo, un hombre metido a todas horas en la cabeza, o, de no ser el caso, cómo se las arreglaban para vivir así, es decir, de acuerdo con mi existencia de antes, en espera tan solo del fin de semana, de salir a cenar fuera, de la clase de gimnasia o de los resultados escolares de los hijos, todo lo que ahora me resultaba penoso e indiferente. Al calor de una confidencia, una mujer o un hombre que confesaba estar o haber estado chiflada por un tío o vivir una relación muy fuerte con alguien, tenía a veces ganas de explayarme. En cuanto la euforia de la complicidad desaparecía, me sabía mal haberme dejado ir, por poco que fuera. Aquellas conversaciones en las que continuamente había respondido a las palabras del otro con yo también, a mí me pasa lo mismo, he hecho lo mismo, etcétera, se me antojaban de golpe, ajenas a la realidad de mi pasión, inútiles. Es más, algo se perdía en esas efusiones. A mis hijos, que están estudiando y se alojan irregularmente en casa, solo les había revelado lo mínimo de orden práctico que me permitiera desarrollar mi relación sin dificultades. Por ejemplo, tenían que telefonear para saber si podían venir a casa, y cuando estaban en ella, marcharse en cuanto A anunciaba su llegada. Este compromiso no suscitaba exteriormente al menos ningún problema, pero habría preferido mantener esta historia completamente en secreto ante mis hijos, al igual que antaño siempre había ocultado a mis padres mis ligues y mis aventuras. Sin duda, para evitar que me juzgaran. También porque padres e hijos son los que menos pueden aceptar sin malestar la sexualidad de quienes carnalmente les son más cercanos y les están siempre más prohibidos. Pues aunque los hijos nieguen la evidencia que se manifiesta en la mirada perdida y en el silencio ausente de su madre, en determinados momentos para ella no cuentan más que para una gata en celo que se muere de impaciencia. Durante ese periodo, no escuché ni una sola vez música clásica, prefería las canciones, las más sentimentales, a las que antes no prestaba ninguna atención, me trastornaban. Decían sin rodeos ni distancia lo absoluto de la pasión y también su universalidad. Cuando oía a Sylviet Barton cantar Es Fatal Animal, estaba segura de que yo no era la única que experimentaba tal cosa. Las canciones acompañaban y legitimaban lo que yo estaba viviendo. En las revistas femeninas leía primero los horóscopos. Me entraban ganas de ver sin demora una película de la que estaba convencida que contenía mi historia, y me sentía muy decepcionada cuando, por ser una película antigua, ya no la programaban en ninguna parte, como El Imperio de los Sentidos de Oshima. Daba dinero a los hombres y mujeres sentados en los pasillos del metro, y formulaba el deseo de que él me llamara por teléfono aquella noche. Hacía promesas de remitir un giro de 200 francos a una institución benéfica si venía a verme antes de una fecha que yo fijaba. Contrariamente a mis costumbres, tiraba con facilidad dinero por la ventana. Para mí, este proceder formaba parte de un derroche general, necesario, inseparable de mi pasión por A, que incluía también el del tiempo, perdido en ensoñaciones y espera, y naturalmente el del cuerpo, hacer el amor hasta el agotamiento, como si fuera la última vez. ¿Qué garantiza que no es la última vez? Una tarde en que él estaba en casa, quemé la alfombra del salón hasta la trama al dejar encima una cafetera hirviendo. Me dio igual. Es más, cada vez que veía la marca en la alfombra, era feliz al recordar aquella tarde con él. Los contratiempos de la vida cotidiana no me irritaban. Una huelga de 2 meses en el reparto del correo no me afectó, porque A no me enviaba cartas. Sin duda por prudencia. Era un hombre casado. Esperaba la mar de tranquila en los atascos
en la ventanilla del banco y no me alteraba el recibimiento malhumorado de cualquier empleado. Nada me impacientaba. Experimentaba hacia las personas una mezcla de dolor y de fraternidad. Comprendía a marginados tumbados en los bancos, a los clientes de las prostitutas, a una viajera absorta en la lectura de un Harlequin, pero habría sido incapaz de decir que había en mí que se les pareciera. Una vez, al ir a buscar, desnuda, unas cervezas a la nevera, me acordé de las mujeres, solas o casadas, madres o con hijos, que en el barrio de mi infancia recibían a escondidas a un hombre por las tardes. Se oía todo, y resultaba imposible desentrañar si el vecindario le reprochaba su falta de recato o que dedicaran las horas del día al placer, en vez de limpiar los cristales de sus ventanas. Pensaba en ellas con honda satisfacción. Durante todo este tiempo he tenido la impresión de vivir mi pasión en clave de novela, pero ahora no sé en qué clave la estoy escribiendo, si en la del testimonio o de la confidencia, como suele ser habitual en las revistas femeninas, en la del manifiesto o del atestado, o incluso del comentario de texto. No estoy relatando una relación, no estoy contando una historia, que solo capto a medias, con una cronología precisa. Vino el 11 de noviembre, o aproximada. Transcurrieron unas semanas. Para mí no había cronología en esta relación, solo conocía la presencia o la ausencia. Me limito a acumular las manifestaciones de una pasión y a oscilar incesantemente entre siempre y un día, como si este inventario fuera a permitirme alcanzar la realidad de esta pasión. Por supuesto, aquí, en la enumeración y descripción de los hechos, no hay ironía ni escarnio, que son maneras de contar las cosas a los demás o a uno mismo tras haberlas vivido, pero no de experimentarlas en el momento mismo. En cuanto al origen de mi pasión, no tengo intención de buscarlo en mi historia remota, la que me haría reconstruir un psicoanalista o reciente, ni en los referentes culturales del sentimiento que me han influido desde la infancia. Lo que el viento se llevó, Fedra o las canciones de Piaf son tan determinantes como el complejo de Edipo. No quiero explicar mi pasión, lo que equivaldría a considerar un error o un desvarío por los que hay que justificarse, sino sencillamente exponerla. Tal vez los únicos datos que deben tenerse en cuenta podrían ser materiales, el tiempo y la libertad de los que he podido disponer para vivir aquello. Le gustaban los trajes de Saint Laurent, las corbatas de Cerruti y los coches grandes. Conducía deprisa, haciendo destellos de luces, sin hablar, como entregado por entero a la sensación de ser libre, ir bien vestido, circular en situación de superioridad por una autopista francesa precisamente, él, que venía de un país del este. Le gustaba que le encontraran cierto parecido con Alain Delon. Yo intuía en la medida que puede hacerse con precisión cuando se trata de un extranjero que lo intelectual o lo artístico no le atraían, pese al respeto que le inspiraban. En la televisión prefería los concursos y Santa Bárbara. Todo eso me daba igual, sin duda porque siendo extranjero, yo podía considerar sus gustos sobre todo como diferencias culturales, mientras que en un francés los mismos gustos me habrían parecido más bien producto de diferencias sociales. O tal vez lo que me gustaba era reencontrarme, a través de con la parte más de nuevo rico de mí misma. Yo había sido una adolescente ansiosa de vestidos, de discos, de viajes, y carecía de todos los bienes de este tipo entre unos compañeros que sí los tenían, igual que despojado, junto con todos sus compatriotas y sin más anhelo que poseer las preciosas camisas y los videos de los escaparates occidentales. Bebía mucho, como suele ser habitual en los países del este. Eso me asustaba, pues podía sufrir un accidente en el camino de regreso por la autopista, pero no me repugnaba, incluso cuando ocasionalmente titubeaba o eructaba al besarme. Al contrario, me sentía feliz de estar unida a él en un inicio de ayección. Ignoraba de qué naturaleza era su relación conmigo. Al principio, a partir de ciertos indicios, su cara de felicidad y su mutismo, cuando me miraba, cuando decía, he conducido como un loco al venir, cuando me contaba su infancia,
Había deducido que experimentaba la misma pasión que yo. Más adelante esta certidumbre se tambaleó. Me parecía más reservado, menos propenso a la entrega, pero bastaba con que me hablara de su padre, de las frambuesas que cogía en el bosque cuando tenía 12 años, para hacerme cambiar de parecer. Ya no me hacía regalos. Cuando unos amigos me obsequiaban con unas flores o un libro, pensaba en las atenciones que él no creía necesario tener conmigo, pero al momento, él me obsequia con su deseo. Yo tomaba nota con avidez de las frases que interpretaba como manifestaciones de sus celos, a mi parecer única prueba de su amor. Al cabo de algún tiempo, caía en la cuenta de que ¿te irás por Navidad? Solo era una pregunta trivial o de orden práctico para prever o no una cita, en ningún caso una manera indirecta de averiguar si tenía previsto irme a esquiar con alguien. ¿Acaso estaba deseando que me fuera para poder verse con otra mujer? A menudo me preguntaba qué significaba para él aquellas tardes que pasábamos haciendo el amor. Sin duda tan solo eso, hacer el amor. En cualquier caso, era inútil tratar de buscar más razones. Jamás iba a conseguir estar segura sino de una sola cosa, de su deseo o de su falta de deseo. La única verdad indiscutible se apreciaba mirando su sexo.